Todo pasó después de la tormenta eléctrica que provocó primero la crecida del río Ambato. Las víctimas fueron arrastradas por la corriente, que además se llevó decenas de árboles, piedras, tierra, varios vehículos, por lo menos 20, y todo esto se convirtió en un torrente imparable. El clima ya no es el mismo en Buenos Aires. Dicen que se debe al calentamiento global. Con temperaturas más altas, más lluvias, más humedad, más vientos y más actividad eléctrica, podemos hablar de una ciudad tropical. Lamentablemente no hay un límite que podamos decir, bueno, hasta acá va a llegar y no se espera que aumente más la temperatura. Por lo menos no cuando hablamos en el largo plazo, cuando hablamos para las siguientes décadas, ¿no? El efecto invernadero es un proceso natural que se ha desarrollado siempre en nuestro planeta y evita que una parte del calor del Sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos. La retención de este calor se debe a que determinados gases que componen la atmósfera, gases de efecto invernadero, tienen la capacidad de absorber y retener las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie terrestre, impidiendo que se escapen al espacio y aumentando la temperatura del planeta. Estos gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono, el metano, el óxido de nitrógeno y los clorofluorocarburos, se encargan de absorber la energía emitida por el Sol. Pero un aumento en la concentración de estos gases hace que una mayor cantidad de calor quede retenida en la atmósfera. El dióxido de carbono es el más abundante de los gases de efecto invernadero. Aunque ocurre como consecuencia natural de la respiración, enormes cantidades extra de dióxido de carbono se depositan en la atmósfera como producto de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, la nafta, el diésel, etc., el gas natural y el carbón. Otro factor que contribuye al incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera es la deforestación. Los árboles y otros tipos de vegetación absorben el CO2 del aire y lo usan para la fotosíntesis. La reducción en la cantidad de bosques disminuye su capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. La combinación de estos dos factores ha producido un incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera. Los niveles de dióxido de carbono han ascendido de casi 315 partes por millón en 1958 al actual que, por primera vez en la historia de la humanidad, superó las 400 partes por millón en 2013, siendo 350 el límite máximo seguro de dióxido de carbono. Los efectos que puede tener y que está teniendo son varios. Entre ellos el incremento de la temperatura media, que oscilará entre 1,5 y 4,5 grados centígrados. El cambio del régimen de las precipitaciones. Se espera una disminución de las precipitaciones de menor intensidad y un incremento de las más caudalosas, así como una mayor concentración de las épocas lluviosas. Estas variaciones pueden hacer que se acentúen las épocas de sequía. Además, esto está generando la acentuación de tornados, huracanes y demás fenómenos climáticos. Retroceso del invierno. Muchos glaciares, como así también el Polo Norte y el Polo Sur, han perdido grandes cantidades de hielos durante el siglo XX. El derretimiento de los hielos polares y el consiguiente aumento del nivel del mar. La escasez de agua debido principalmente a las sequías y derretimiento de los glaciares. Para evitar esto, todos tenemos algo que aportar, desde los gobiernos a través de negociaciones internacionales, las empresas con sus prácticas de producción y hasta cada uno de nosotros como individuos en nuestra conducta diaria. Para ello, tenemos que trabajar sobre dos temas: cómo reducir los efectos que hacen que el cambio climático sea hoy un problema global, y al mismo tiempo, cómo adaptarnos a los efectos que ya estamos viviendo. La mitigación de los efectos del cambio climático requiere trabajar sobre las causas que lo originan. La emisión de gases de efecto invernadero tiene dos orígenes fundamentales: la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía
y los cambios en el uso del suelo que promueven la deforestación. Consejos para ayudar desde casa. Usar la bicicleta, el transporte público, compartir el auto cuando lo utilicemos. Elegir productos elaborados localmente, de esta manera se reduce el consumo de combustible. Aprovechar la energía solar. No desperdiciar energía, apagar las luces que no utilizamos y desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso. Cambiar las lámparas comunes por lámparas de bajo consumo. Usar ollas de presión, gasta menos energía. Utilizar sartenes y ollas con fondo plano y con un diámetro superior al de la superficie de la parrilla, así la cocción será más rápida y ahorrarás energía. No precalientes el horno, es innecesario. Además, apágalo 15 minutos antes. El calor que quede en el horno terminará la cocción. Planta un árbol.